Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony, el cual es con característica 3D. Modelo correcto es BDP-BX58. Este modelo, su característica principal, como lo podemos ver aquí al frente, nos indica que viene equipado con sistema de conexión inalámbrica Wi-Fi, el cual, bueno, a estas alturas de, bueno, el tiempo, año 2024, pues a pesar de que te indica que sí se conecta, pues no es un equipo que nos va a ayudar o servir como para ver contenido a través de streaming, ¿ok? Estas unidades prácticamente nos van a servir para visualizar, reproducir material en físico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a poder visualizar discos, tanto originales, copias en formatos Blu-ray, DVD, CD, MP3 y por supuesto archivos contenidos en memorias USB. En este caso, para este video vamos a utilizar una memoria de tamaño 8 gigabytes, aunque el límite correcto no tengo el dato preciso, pero yo supongo que debe de ser un máximo de 32 gigabytes. Si ustedes intentan con más de esa cantidad, es muy seguro de que les va a indicar error de lectura en lo que es la memoria, e incluso si ustedes quieren conectar un disco externo, ya sea hard disk drive, que es el disco tradicional mecánico, o tipo SSD, que es solid state disk, si es de mayor capacidad, lo que acabo de decir también les va a marcar error o dispositivo que no se puede leer, no se reconoce, etcétera. ¿Ok? Entonces, este tipo de dispositivos, básicamente en estos tiempos, año 2024, en el que grabo este video, nos va a servir para lo que es solamente reproducción. ¿Ok? Y bueno, para aquellas personas que quieran, por ejemplo, disfrutar de la experiencia completa en modo 3D, tercera dimensión, va a ser necesario tener lo que son varios elementos, entre ellos la pantalla que sea propiamente diseñada, fabricada especialmente para ver contenido en tercera dimensión. La película también debe de ser en 3D, deben de contar con un proyector, con la película que también esté diseñada y fabricada en 3D, entre otros elementos que pueda requerir el sistema. Ya será cuestión de que ustedes se investiguen bien, documenten bien, pero este sin duda este reproductor es uno de los elementos que se requieren para poder disfrutar la experiencia completa al 100% en tercera dimensión. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a pasar a lo que son, bueno, lo estético, lo físico. La verdad, el equipo está muy bien. En lo personal me gusta mucho porque es un diseño muy compacto y a la vez tiene muy buena presentación. Sus controles son discretos. eh, pues la verdad no ocupa mucho espacio. Es muy silencioso su funcionamiento. Tiene lo que son obviamente salida HDMI y también lo que es salida de audio digital, salida audio y video tradicional tipo RCA. ¿Qué otra cosa? Me parece que tiene componente también. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Quien quiera ver más acerca de este equipo reproductor, igual puede buscar con la marca y el modelo en Google. Ahí van a encontrar enlaces directos donde especifica a mayor detalle las características técnicas, pero a grandes rasgos eso es. Bueno, ya dijimos que tiene HDMI, entre otras cuestiones. La conexión Wi-Fi, pues bueno, sí se establece, pero no vamos a poder visualizar lo que es, por ejemplo, Netflix, YouTube y otras aplicaciones modernas como por ejemplo Amazon, Disney,
Paramount, entre otras. Ok, entonces para ese tipo de contenido es más recomendable que ustedes adquieran una caja digital. No, no tengo ahorita el nombre. Bueno, es una cajita como Roku o ese tipo de dispositivos. Entonces ese tipo de dispositivos sí les va a servir para reproducir contenido online, ok, en línea. Entonces este dispositivo solamente lo vamos a usar para reproducir material físico, ok. Lamentablemente, si aceptara, bueno, lo malo de este dispositivo, aparte de que no agarra streaming online, es de que no vamos a poder conectar discos duros externos porque pues lo rechaza. Entonces en lugar de ello vamos a usar memorias USB de 32 16 gigabytes hacia abajo, ok. Otra cuestión, el control remoto no viene con control remoto. Sin embargo, para efectos de reproducción, bueno, me parece que sí se puede hacer manualmente. Ahorita lo vamos a averiguar. Voy a poner de ejemplo este control remoto que es compatible con esta unidad. Es el modelo, mira, aquí está el modelo para quien quiera de pronto buscarlo por internet. Mira, vamos a hacer, ahí está. Ahí pueden pausar el video y copian el número. Aquí lo vamos a hacer un acercamiento y ahí está. Este control remoto es el que uso para mi reproductor Blu-ray, que bueno, el modelo que yo uso para aquí en la casa es BDP- ¿qué es? S3200. Ese reproductor es un poquito más pequeño, tiene un diseño como si fuera aquel avión ¿cómo le llamaban? Bueno, un avión así medio raro que es, que no lo detectan los radares así. No recuerdo el nombre, no sé si es Phantom o no recuerdo el nombre. Pero bueno, ese reproductor sí acepta lo que son discos duros. En este caso yo tengo un disco duro de 300 gigabytes. Es un disco mecánico tradicional HDD. Ese disco sí lo detecta, pero si yo lo conecto en el puerto USB, tanto enfrente como en el de atrás, no lo va a aceptar. Entonces les digo solamente memorias. Entonces vamos a poner un ejemplo que con este remoto vamos a poder manipular el dispositivo. Ok, vamos a encenderlo y ahí ya está encendido. Esta es parte del menú, así aparece. Entonces vamos a encontrar lo que es configuración, el menú de contenido de fotografía, para música, video y lo que es pues el explorador, que ya les mencioné que en este caso lamentablemente no se va a poder eh, conectar, ok, va a tardar mucho. Entonces no recomiendo usarlo para lo que es navegar en internet, porque si en dado caso que puedan navegar se va a tardar mucho. Entonces lamentablemente no. Y una vez actualizado, por ejemplo, aquí en lo que es el apartado de video, si por ejemplo por primera vez tú tienes un dispositivo como este, te va a aparecer YouTube, Netflix, entre otros sitios. Y al momento de que tú configuras lo que es la internet, ajustes, aquí mira, ajustes de red, ahí entras, ajustas lo que es tu conexión y aquí va a aparecer una opción que dice actualizar contenido. Ya una vez que le hagas eso de actualizar contenido, te va a borrar todo, inclusive Netflix, YouTube también. Entonces eso se debe a que estos dispositivos ya no reciben soporte técnico por parte del fabricante y por eso ya no es compatible con estas plataformas. También ya no hay manera de volverle a instalar lo que son esas aplicaciones, ya viene así. Y pues bueno, solamente para efectos de reproducción. Vamos a abrir aquí la bandeja y vamos a comenzar primero con lo que es reproducción de, miren, vamos a reproducir un disco Blu-ray, y en este caso es un Blu-ray copia, ok, es un Blu-ray copia, ahí está.
Ok, vamos a esperar a que lo lea. Y ahí aparece Data BD Blu-ray Disc. Vamos a dar Enter. Y ahí está dividido por carpetas, así lo tengo en carpetas. Vamos a dar Enter y vamos a reproducir el primer archivo que fue grabado pues en formato MP4. Ok, puros MP4. A ver, este tiene archivos AVI. Ok, entonces vamos a reproducir primero pues este. Ok, ok. Ok, está reproduciendo. Le vamos a quitar el sonido y no lo vamos a poder dejar completo por cuestiones de copyright, pero ahí está reproduciendo. Vamos a devolverle el sonido y le vamos a dar más volumen. Gloria. Ahí está, mira. Ok, quitamos el sonido otra vez. Está reproduciendo. Ok. Vamos a pausar. Ok. Por ejemplo, este reproductor, a diferencia de otros, ya lo mencioné en un video anterior de un equipo muy parecido, se los voy a dejar en la descripción. Esta unidad, a diferencia de otros Blu-rays que he tenido aquí en el canal, me gusta mucho porque tiene una característica que en ciertos ángulos o momentos de la película, sobre todo si es película original, igual puede ser una película copia en Blu-ray, pero hay ciertos momentos en los cuales como que sí te das cuenta que hay partes que sí están un poquito más enfatizadas, más realzadas, y a pesar de no tener los elementos, como ya había dicho antes, lentes, proyector, televisor en 3D, a pesar de no tener todos esos elementos, sí te logras percatar de ciertas partes de la película que están un poquito como que más realzadas, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo del cual por qué me gusta mucho este equipo. La única razón por la cual no me quedé con uno de estos ejemplares es, como ya lo dije, porque no tiene o no acepta discos duros de alta capacidad. Entonces, me hubiera gustado mucho que sí los aceptara porque pues sí hubiera estado súper bien. Okay. Okay. Vamos entonces con una película original. Ok, vamos a ir con una película original. Aquí tenemos este disco, si es original. Ahí está, Blu-ray original. Igual aquí tiene el botón de cerrar. Ok, vamos a esperar a que lo lea. Y ahí ya accedió. Lo reconoce rápido los discos, es lo que me gusta también, que sí reconoce rápido los discos. Ok, vamos a esperar un ratito aquí a que salga el menú. Y ahí están las advertencias de anticopia, etcétera, ¿no? Derechos de autor, etcétera. Ahorita no tiene audio. Vamos a ponerle audio. A ver, lo podemos brincar. Ah, ya se brincó. Ahí está, mira. Ok, vamos a quitarle el audio por cuestiones de copyright. Y bueno, si ustedes vieran ahorita esta película que estoy observando, realmente sí se ve lo que les digo, que está más realzado ciertas partes. Ok, miren, no lo puedo poner todo por cuestiones de derechos de autor, pero sí se ven ciertas partes. Vamos a dar enter, que inicia la película. Ok, y ahí está ya corriendo. Vamos a ir avanzando aquí en los episodios. Ok, déjeme darle volumen. Ahí está.
Vamos a saltar otra escena. Ok, hasta ahí, ya llegamos casi al final. Vamos a regresar a episodios. Está regresando. Y ahí está. Ok, vamos a darle otra vez. Vamos a intentar reproducir esa misma película, pero presionando el botón playback aquí manualmente, a ver si nos lo permite. Ok, mientras detecta la película, pues bueno, vamos a guardar aquí el otro disco, este disco que fue Blu-ray copia. Ok, ahorita que vaya al menú. Ok, ya pasó. O sea, no lo puedo adelantar. Ok, ahí es donde está el menú. Voy a dar playback. No lo reproduce. Sigue el menú, pero no lo reproduce. Forzosamente sí necesitan el control remoto porque así nomás no lo va a reproducir. Entonces, a ver, stop. Tiene que volver otra vez al menú. Ok, vamos a darle playback. Es lo mismo, va a caer otra vez en el menú. Y si no tenemos el remoto, si le damos playback manualmente aquí en el panel frontal, no lo va a aceptar. Ok, sí, forzosamente se requiere un remoto. Estas unidades son compatibles con varios tipos de remotos siempre y cuando sean Sony. Hay unos modelos que son un poquito más pequeños que este, incluso más delgaditos, y hay otros que son más largos. Los controles también son compatibles. Okay, aquí por ejemplo ahí está el menú otra vez. Le vamos a dar playback y no pasa nada, pero con el remoto si yo le doy por ejemplo selección de escenas, ahí sí, mira, ya me da acceso a donde yo quiera ir. Y ahí está, ya ingresé a una escena. Entonces sí, forzosamente sí necesitamos el remoto. Ok, bueno, entonces ya el formato Blu-ray, tanto original como en copia, ya vimos que sí está respondiendo perfecto. Ok, les recuerdo que la región para las películas originales Blu-ray en esta unidad debe de ser letra A. Ok, y para lo que es el DVD debe de ser región 1. Ok, cuando son copias no importa la región, pero cuando son originales ahí sí. Ok, vamos entonces a tratar de leer esta película. Este es en formato DVD, es una película original. Ok, ok, ahí lo detectó y ahí está la presentación, nada más que ahorita no tiene audio. Es una película ya antigua. Y aquí está el menú. Vamos a navegar un poquito aquí con el remoto. Vamos a selección de escena. Y le vamos a poner que queremos ver aquí esta escena.
Entra directamente aquí a la escena. Vamos a saltar de escenas. Ok. Listo. Ok. Ahora vamos a ir con una película DVD, pero en este caso va a ser copia, que de hecho es la misma película que estamos observando en Blu-ray, pero ahora en DVD. DVD copia, ok. Vamos a poner esto aquí. Por ejemplo, esta unidad Blu-ray es tan fantástico ver películas originales, sobre todo, bueno, originales tanto en Blu-ray como en DVD. En este caso les voy a compartir la experiencia. Yo tengo esta película original, miren, en formato DVD. Esta, que es la edición extrema de Terminator 2. Y la verdad, híjole, sí la disfruté bastante ver esta versión. Y en esta unidad reproductora, no, hombre, es bastante disfrutable ver ese tipo de versiones de películas, porque como ya les digo, pues todo como que lo realza mucho este reproductor. El enfoque de los personajes como que resalta más. Y pues bueno, yo como no tengo todo el equipo 3D, pues aún así me gustó muchísimo. Ya imagínense, ya con todo el equipo debe de ser algo sensacional. Ok, bueno, estamos aquí, ya detectó la película. Miren, este es el menú de la copia de esa película, pero ahora en formato DVD. Vamos a darle Enter y ya va a estar reproduciendo aquí. Miren, ahí está reproduciendo. Ok, vamos a adelantar escenas. Ahí ya tiene sonido, ok. Oh, it is it? I wish you didn't have to. Vamos a adelantar más episodios. Hacia atrás. Y ahí está. También pasa la prueba. DVD copia. Ok. Y ahora vamos a ir con lo que es un disco compacto en formato MP3. Ahí está, mira, MP3 con la música de YouTube. Ok, es un disco grabado. Los discos originales obviamente sí los reproduce, pero solamente nos vamos a enfocar con un MP3. Ok. Ok, aquí ya lo identificó. Y por ejemplo, estamos en la categoría de video. Si damos aquí hacia abajo donde dice CD datos, damos enter, va a decir que no hay ningún archivo reproducible. Entonces vas a tener que ir al apartado de música y ahí sí lo va a tocar. Aquí sí nos va a mostrar, mira, todo el contenido, todas las pistas. Ahí está, toda la música, MP3. Vamos a reproducir una. Ahí está. Vamos a ir con otras canciones. Adelantamos.
stop, aquí en botón de home y otra vez vuelve al menú de inicio. Si damos hacia la izquierda donde dice foto, va a decir también sí datos, pero va a marcar error si le das enter porque no hay ningún archivo de fotografía. Entonces este disco, como tiene pura música, debe seguir al apartado o categoría de música. Ok, vamos entonces a expulsar ese disco. Ya vimos que sí toca muy suave. Ok, cerramos la bandeja. Y ahora vamos a reproducir material contenido en una memoria USB flash Sony de 8 GB. Ok, esta memoria ya tiene archivos precargados en las tres categorías. Vamos a insertarla aquí al frente. En la parte trasera hay otro puerto USB. Incluso puedes tener conectados dos USBs al mismo tiempo. Y aquí en la pantalla te va a aparecer, por ejemplo, mira, ya se visualiza, dice dispositivo USB frontal. Ya lo detectó que hay un dispositivo USB conectado al puerto frontal. Ok, entonces vamos a estar aquí explorando la categoría de música. Vas aquí al símbolo de USB frontal, das enter y te va a aparecer el listado de las canciones que contiene esta memoria. Ok, esas son las canciones que contiene esta memoria. Damos a la izquierda y pasamos a lo que es fotografía y otra vez enter a dispositivo USB. Va a desplegar las pequeñas miniaturas de las fotografías que tiene el dispositivo. Aquí podemos ver estas pequeñas miniaturas, mira, de paisajes, fotos que ya fueron precargadas en el dispositivo. Son archivos JPEG. Entonces estamos aquí en la categoría de fotografía explorando los archivos USB. Ok, otra vez aquí a la izquierda y ahora pasamos a lo que es categoría video. Seleccionamos otra vez USB. Igual forma van a aparecer en este caso solamente dos tipos de archivos, el que es MKV y el archivo tipo AVI. Ok, es compatible con también archivos MP4. Ok, ya estábamos hace rato reproduciendo en disco uno de ellos, en el disco que es copia Blu-ray, pero en este caso ahorita estamos navegando en USB. Ok, entonces ahora vamos a reproducir un video. Vamos a quitar sonido. Vamos a reproducir este archivo MKV y ahí está. Ok, lo está tocando desde USB. Ok, ahí está reproduciendo ese archivo sin problema. Ok, y ahí podemos ver cómo destella la USB de que está dando lectura. Ok, vamos a dar siguiente y al dar siguiente va a tocar el archivo que es formato AVI. Ok, ahí está ese archivo. Ok, vamos a darle audio. You got your kid. We kill the cycle. Everybody wants a prize. Jamie. Ok, vamos a darle pausa y ahora stop. Ok, ahí vimos que puede reproducir estos archivos sin problema. Ok, vamos a ir ahora a lo que es categoría de foto para visualizar aquí brevemente una fotografía. Mira, vamos a ir y ahí está reproduciendo. Esta es la fotografía ya vista desde el reproductor. Obviamente visto ya en persona se mira muy bien. Y ahí está. Ok, vamos a ir con otra fotografía. Se pueden dar cuenta cómo tiene sus propios cambios así de transición muy suave. Vamos a darle otro.
Y ahí está. Ok, esa es fotografía. Ok, vamos a darle stop. Y ahora vamos a ir a lo que es la categoría de música. Está bien alto el de este. Ok, ahí está. Siguiente. Adelantamos un poquito. Ok, damos stop. Y bueno, ahí ya vamos a extraer nuestra memoria USB. Listo. Okay. Ahí lo pusimos a prueba al 100%. La cuestión de la navegación de Wi-Fi no la expuse en este video para ahorrar tiempo, porque pues bueno, no tiene caso exponer algo que no va a funcionar. En este caso ya lo comprobé antes de hacer este video y la verdad pues no logra conectarse. Ok, simplemente aquí en el menú, vamos a ver aquí en el menú, miren, no nos aparece la aplicación ni de YouTube ni de Netflix, entonces lamentablemente no es posible. Son para mí dos desventajas que tiene, que no te puedes conectar a por lo menos YouTube, Netflix. No puedes lanzar contenido desde el teléfono hacia el dispositivo, y también no acepta lo que son discos duros externos. En este caso serían solamente memorias USB de las capacidades que ya mencionamos. Entonces, pues bueno, fuera de eso, la verdad el equipo ofrece una excelente calidad, tanto de imagen, sobre todo de imagen, como también de audio. Si ustedes, por ejemplo, combinan este equipo con un sistema home theater, van a tener todavía mejor experiencia de reproducción. Ya como les había comentado, por ejemplo, esta película, que es la edición extrema de Terminator 2, pues es en formato DVD, pero eh, la verdad sí la disfruté muchísimo viéndola en este reproductor. Ya había, bueno, no fue exactamente en este modelo, fue en el modelo que solamente tiene conexión alámbrica, ¿ok? Este maneja de los dos tipos, Wi-Fi, bueno, conexión inalámbrica, conocida así como Wi-Fi, y también alámbrica. Entonces, básicamente el funcionamiento es lo mismo. Lo único, la única gran diferencia es eso, que este se conecta inalámbricamente y el otro tienes que usar un cable. Ok, en la descripción vamos a dejar el video de el otro modelo de reproductor, que físicamente, si tú los ves, son prácticamente igual, es lo mismo, misma distribución, todo es igual. La única gran diferencia, como ya dije, es eso, la conexión. Ok, entonces les digo, fuera de eso está muy bien la calidad, sobre todo si reproduces películas en Blu-ray. eh, la el efecto 3D va a ser un poquito más, va a ser más notable, dependiendo también qué tipo de película es en Blu-ray, ¿ok? Es decir, a pesar de que las películas que vayas a reproducir no sean o no fueron fabricadas en 3D, que sean Blu-ray normal, pues aún así vas a encontrar como que una, una experiencia muy atractiva. Igual de las películas que son en DVD, también se van a disfrutar mucho porque
tiene lo que es la salida HDMI, entonces la definición es mucho más grande, es mucho mejor la definición que conectándola a lo que sería tradicionalmente audio y video. Que por cierto, vamos a desconectar aquí el cable HDMI. Ok, ahorita lo tengo conectado en lo que es HDMI, pero voy a cambiar el puerto de entrada en la televisión y le voy a poner, mira, acá arriba vamos a seleccionar donde dice videograbadora. Ok, aquí otra vez, mira, HDMI, y vamos a aquí donde dice ok, videograbadora. Mira, ahí está, pasamos de lo que es el Blu-ray a videograbadora. Ok, entonces para poder visualizar en definición original o tradicional, necesitas desconectar el cable HDMI primero, como lo acabo de hacer hace unos instantes, y solamente dejar conectado lo que es los cables de colores RCA, estos cablecitos que se ven acá al fondo. Mira, el HDMI ya lo he desconectado, aquí está, ahí está desconectado HDMI, y lo que son estos tres cables, los tradicionales RCA, son los que estamos usando ahorita para lanzar la señal al televisor, pero pues obviamente la resolución va a ser un poquito más como antes. Ok, vamos a verlo por ejemplo aquí en lo que es el logo de Blu-ray Disc. Mira aquí por ejemplo. Ok, vamos a ver, voy a tratar de conectar otra vez aquí el Blu-ray, perdón, el HDMI. Ok, y nos va a salir un anuncio que no podemos tener las dos conexiones al mismo tiempo. Entonces yo voy a cambiar aquí otra vez la entrada del televisor que esté por Blu-ray. A ver, vamos a cambiarlo. Ahí está. Y nos va a aparecer otra vez el logotipo de Blu-ray, pero ya un poco más suavizado. Mira, más perfecto. Ahí lo puedes distinguir. Mira, ahora sí ya aparece más definido. Ok, y hace unos momentos el logotipo pues sí estaba más un poquito más tosco. Ok, vamos a desconectar otra vez el HDMI y ahí está. Ok, sí, es un poquito, ya en persona se nota un poco más, pero mira, ahí está, ahí se pueden ver ahí como que cuadritos. Mira, en la curva donde dice Blu-ray ahí se puede notar mejor. Entonces ahorita estamos usando definición pues bueno, la definición tradicional, que es por cable RCA. Ok, bueno, entonces de ahí fuera el resto, el equipo está muy bien, y como les digo pues pueden disfrutar una excelente experiencia manejando los formatos que ya mencionamos, y también el contenido en memorias USB, un máximo hasta 32 gigabytes, de 32 gigabytes hacia abajo. Ok, discos duros externos pues no los va a aceptar, y pues básicamente eso. Ok, entonces pues veredicto final, pues la verdad es un equipo muy bueno, muy recomendable para reproducir discos, discos Blu-ray, DVD, CD, etcétera. No recomendable para conectarse a internet. Y pues si tienen, como les digo, un equipo Blu-ray, unos amplificadores muy suaves, pues la verdad sí vale la pena, porque sí se van a llevar una muy pero muy buena experiencia reproduciendo películas, sobre todo en este equipo. Ok, bueno, entonces pues hasta aquí llegamos al final de este video. Los invito a que si les gustó nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse al canal, no cuesta nada, y activen las notificaciones para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. De igual manera, si les interesa este u otros equipos que hemos presentado aquí en el canal, yo los invito a que visiten nuestra tienda en línea. En la descripción están los enlaces directos. También nos pueden contactar vía Instagram, escribirnos, ver los videos cortos que hemos subido también, fotografías, etcétera. Hay mucho material para checar ahí también, y aquí en los comentarios también los vamos a estar revisando. Ok,
Muchas gracias a todos por su atención. Que estén muy bien, que pasen un excelente día. Yo soy Bushwhacker y me dio gusto presentar este video. Saludos, muchas gracias, nos vemos, bye bye.